Muy buenas. Hoy he querido traer a Selena Soro al programa Emprendedores de Éxito porque creo que es muy interesante conocer un perfil muy diferente al que estamos acostumbrados cuando pensamos en emprendedores. Ella, aparte de ser una amiga, es escritora, novelista y periodista. Y su novela Misteris de la Boira ha sido galardonada con el Premi Carlemany 2020 y Premi Alba 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Selena? Hola, muy bien, Carlas. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por venir. Bueno, debo decir que nos conocemos personalmente y que te tengo gran aprecio, que eres mi referente como escritora y periodista. Y bueno, pues cuando te pedí que vinieras aquí, la verdad que hiciste súper fácil. Te agradezco, te Solo agradezco el faltaría. gesto. Así que, bueno, para aquellos que no te conozcan, si te parece, vamos a hacer un pequeño test de preguntas rápidas y así Muy pues bien. vemos un poquito tu perfil. ¿Qué edad tienes? 32. ¿Dónde vives actualmente? En el Vallés Oriental vivo. ¿Casa propia o de alquiler? Sí, casa propia. ¿Es peculiar esta casa? Sí, está hecha de madera, ¿En la como podéis ver. naturaleza? Sí, está rodeada de bosque. ¿Te consideras una persona de éxito? Entendiendo mi idea del éxito, sí me considero muy exitosa. No se desarrolla la pregunta, ¿no? Si quieres, ahora ya empezamos a desarrollar. ¿Tú sabías a lo que te querías dedicar siempre, Selena? No, sabía lo que me gustaba, pero no a lo que me quería dedicar. ¿Qué es lo que te gustaba? Escribir, básicamente. O sea, era la única cosa que tenía clara que me gustaba. No sabía De- qué forma iba a tomar, pero sí que sabía que me gustaba escribir. ¿Desde pequeña has estado siempre rodeada de libros y eras la típica niña que se aislaba a leer y demás? ¿O cómo era tu No perfil? me aislaba, pero sí que me gustaba muchísimo desde pequeña leer. Además, en casa siempre es algo que han cultivado mucho. Mis madres siempre me leían cuentos, se los inventaban. Entonces, la lectura siempre me ha llamado la atención. Escribir también me ha gustado desde pequeña, escribir cuentos. Hubo veces en que quizá no me gustaba tanto. En verano cada mañana me hacían escribir una redacción cada día antes de poder ir a jugar, redacción y matemáticas. No, es broma, sí que me gustaba, la verdad es que lo pasaba bien. O sea, sí que me hacían hacer esto, pero Esto sé que era en en casa, casa, tus sí. madres te Todos los hacían veranos, escribir. cada mañana, teníamos que hacer una hora de matemáticas y luego una redacción cada día. Entonces, esto, hasta que no se hacía esto, no se podía jugar. Entonces, la verdad es que yo creo que estuvo bien porque allí vi que lo disfrutaba. Así como las matemáticas eran como una tortura, la parte de escribir siempre la hacía con placer, pese a que en ese momento fuese una obligación. Pero creo que eso me fue bien porque me ayudó a desarrollarme desde bien pequeña en la escritura y a descubrir que me gustaba realmente. Cuando terminas los estudios secundarios, decides hacer periodismo. Ujú. ¿Lo tenías clarísimo? O sea, ¿ya estabas tú en bachillerato sabiendo que ibas hacia periodismo o lo tenías muy abierto y era como, bueno, a ver para dónde tiro? Mm. Tenía algunas dudas entre periodismo o literatura comparada y pensé que quizás si hacía periodismo me moriría menos de hambre. Entonces acabé escogiendo periodismo y fue en el último curso. O sea, sí que tenía claro que iba a ser alguna cosa relacionada con lenguas. Estaba dudando entre estas dos, entre periodismo y literatura comparada. Y pues decidí periodismo y estoy contenta con con la decisión porque al final mm, periodismo es muy abierto, puedes hacer muchas cosas y luego puedes seguir dedicándote a escribir también literatura, por lo tanto, estoy contenta con la decisión. Después de haber hecho la carrera, entiendo que pasaste periodos de prácticas en algunas empresas hasta Bueno, llegar... mm, Ujú. Cuenta, cuenta. de hecho, solo una, que es donde estoy ahora actualmente. O sea, el principal, yo empecé a hacer prácticas en tercero de carrera de periodismo. Empecé en el diario Ara, en la sección de media, que hablábamos de series y televisión, incluso famosos. Entonces hice 4 meses de prácticas y me gustó mucho y yo dije, yo me voy a quedar aquí. Entonces lo di todo esos 4 meses y en verano me llamaron para hacer una sustitución y desde entonces pues es como mi principal
eh, sitio de trabajo. O sea, aunque ahora soy colaboradora, la mayoría de mis proyectos son para el diario Ara y hace ya casi 10 años que estoy vinculada con el periódico y pues empecé ahí con 20 años haciendo prácticas. Cuando has dicho colaboradora, ¿a qué Hmm, te refieres? Ahora ya no eres asalariada full time del Diariara, exacto. sino Hmm, que eres una externa, que hmm, trabajas por tu cuenta también, tienes otros sí, proyectos. exacto. Cuando llevaba 6 años en la redacción, hacía ya como unos cuantos meses que pensaba, creo que me gustaría cambiar, trabajo demasiadas horas, tenía jornadas de 10 o 12 horas, además muy intensas, como muy vinculadas a la actualidad, porque en ese momento estaba en la sección de sociedad, hablábamos de habitaje, educación, entonces era pobreza, era una sección muy cañera. Entonces trabajaba eso, muchísimas horas, sin horarios, básicamente entre semana no tenía vida, o sea, solo trabajaba y llevaba como unos cuantos meses que era, creo que ya estoy un poco quemada, estar tan enganchada a la actualidad, saber todo lo que pasaba, me estaba empezando a afectar incluso emocionalmente. Entonces esa época era la de los atentados en la Rambla, que claro, como periodistas recibíamos mucha información de primera mano de cosas que preferiría no ver, entonces me empezó a afectar un poco tanto como todas las horas que tenía que dedicar como emocionalmente lo que implica estar tan en contacto con la actualidad. Entonces, yo en ese momento estaba escribiendo una novela en mis tiempos libres y cada vez me gustaba más la historia. Entonces estaba muy enganchada a escribir y me apetecía mucho dedicarle más tiempo. Entonces estaba ya con este run run en la cabeza y leí un libro que había leído de pequeña, que es Momo, de Michael Ende, que habla sobre cómo usamos el tiempo y si lo usamos de la manera que nos hace más felices o no. Y 15 días después de leer el libro dejé el trabajo. O sea, me presenté ante mi jefa y le dije, quiero dejarlo. Cuando se lo estaba diciendo estaba pensando, ¿qué estoy haciendo? No me lo he ni pensado casi. O sea, pese que era algo que tenía en la cabeza, la decisión fue, bueno, como que me vi ahí a mí misma diciendo que me voy. Y era como todavía no lo tenía ni muy procesado. Entonces, eso fue en 2018. Lleva eso, 6 años en la redacción y entonces pasé a ser colaboradora. Al principio me fui sin nada, o sea, no tenía previsto qué iba a hacer. Dije, voy a tirar un tiempo de ahorros y voy a acabar el libro y no sabía qué iba a hacer después de este salto, de dejar el trabajo. ¿Esta receta de pasar a ser colaboradora Ujú, fue algo que tú propusiste o que te propusieron ellos a ti? Es decir, entiendo que por lo que mm, dices, y además a cómo te conozco, tenías muy buena relación con mm, con tu jefa y hablabas de tú a sí. tú y le explicaste abiertamente, oye, yo me he leído un libro y he decidido que cambio mi vida Sí. y que estoy a tope con mi novela, por lo mm, tanto dejo el trabajo. mm. Y fueron ellos que te vinieron a rescatar, digamos, de, ostras, Elena, queremos seguir trabajando contigo de Mm, manera puntual, o fuiste sí. tú que lo De hecho, propusiste. yo quería tomarme más tiempo libre, o sea, quería cogerme un tiempo más largo de desconexión y descanso, pero vinieron a buscarme para hacer una sustitución de unos meses, de nada, 2 meses creo que era. Entonces, como era poco tiempo, lo hice y, y justo estando allí me explicaron que tenían un nuevo proyecto dentro del periódico que era, bueno, era una especie de nueva sección de interactivos, reportajes interactivos patrocinados. Entonces, crear contenido para marcas. Y esto era algo que estaba empezando. Y mi jefa me propuso si quería llevar estos proyectos. Entonces vinieron ellos a proponerme esto. Yo en ese momento quería irme de viaje, quería irme un año con la furgo y entonces fue un poco un dilema porque pensé, hostia, ahora justo yo quería irme de viaje, pero pensé que tiene bastante potencial lo que me estaban contando porque se podía hacer desde casa, no tenía que estar yo físicamente en el periódico, era una cosa que estaba empezando, por lo tanto podía ir creciendo. Entonces, pues puse el viaje y dije que sí. Y la verdad es que estoy muy contenta con eso porque ahora es lo que me permite trabajar desde donde quiera
y es una cosa que ha ido creciendo mucho, o sea, realmente ha crecido mucho. Prácticamente no puedo coger más clientes que el diario porque es que ya es mucho volumen de trabajo. Entonces fue así como fui colaboradora y hago con el periódico muchos proyectos diferentes. Aparte de este, pues hacemos eh, un campus literario con niños, campus de periodismo. eh, También en verano tengo una sección de entrevistas de historias de amor. Entonces voy haciendo como muchas cosas diferentes en realidad para el diario. Y luego fuera, aparte del diario ahora, pues también hago talleres y lo que me piden muchas veces de bibliotecas o charlas, entonces un poco de todo. Este papel de externa freelance, Mm, ¿qué crees que te ha supuesto de inmediato? Es decir, beneficio inmediato que has mm, tenido, porque entiendo que pierdes por un lado estabilidad, pero por otro mm. lado se compensa en mayor retorno económico también, Sí, o mayor libertad, ¿no? sí. Al principio era una cosa que me daba bastante miedo porque yo pensaba, voy a ser muy pobre y voy a estar como siempre un poco, eso, con mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, esas eran mis perspectivas, por lo tanto, todo podía mejorar a partir de allí. Y la verdad es que me ha ido mucho mejor de lo que me esperaba hacerlo así, porque eh, de repente puedo vivir, tengo vida, ya no, como soy mi propia jefa y los proyectos los gestiono yo, he ido a buscar como la máxima eficiencia, entonces las horas que dedico a trabajar estoy allí a tope. Entonces, tanto si trabajo 2, 4 o 6 horas, son horas donde hago muchísimo trabajo porque estoy muy concentrada y he encontrado como la máxima eficiencia. Creo que si eres autónoma tienes que hacerlo así porque si no te estás robando a ti misma. Entonces, a mí me ha funcionado inmediatamente el tema de que tengo mucha más libertad. Puedo trabajar desde cualquier sitio y sobre todo desde casa, que es una cosa que a mí me gusta mucho. Y, y económicamente también me va mejor porque ser asalariada, pues hoy en día el periodismo no está muy bien pagado. Entonces, si trabajas también en marketing y publicidad, pues está un poco mejor pagado. Entonces también me ha ido un poco mejor económicamente. ¿Cómo funcionas a la hora de presupuestar tu trabajo? Ujú. ¿Trabajas por horas o trabajas por proyecto? ¿Tienes unas tarifas básicas y sobre eso funciona? Em, Como trabajo por proyectos, normalmente pues tengo catalogado cada tipo de proyecto a una tarifa, que normalmente es una tarifa plana. Este proyecto es esto, o sea, y normalmente ese mismo tipo de proyectos pues es siempre la misma tarifa. A veces hacemos algún cambio, si por ejemplo de hecho normalmente a veces reduzco la tarifa, si veo que es menos trabajo o lo que sea, pues digo, vale, esto, o si hay un volumen de proyectos de repente muy grande, pues lo reduzco un poco. Entonces, eso, normalmente funciono con tarifas por proyecto. Siguiendo con el tema de trabajo, Mm, ¿cómo es tu día a día? ¿Tienes algún ritual, alguna manera? Es decir, has dicho antes que nos contabas que te gusta mucho trabajar desde tu casa, que mm, me imagino que tienes un espacio, viendo dónde estás ahora, mm, pues parece, ¿no? Que tengas aquí un despachito donde poder coger inspiración. sí. ¿Tienes algún ritual, alguna manera de decir, vale, Mm, así me pongo yo en foco? De hecho, aquí en el despacho nunca trabajo, aquí solo escribo. Eh, Normalmente trabajo pues o en el comedor o en la mesa del comedor o en el sofá o en el porche de casa. Aquí es como que es mi espacio más creativo y literario, entonces no trabajo aquí. Y lo que hago normalmente en mi semana es trabajo por la mañana. Claro, me levanto bastante temprano, entonces igual algún día depende del trabajo, pues hasta la 1 o hasta las 3 depende del día. Una cosa que yo hago es que nunca pido proyectos, es decir, si un mes hay 2 proyectos y eso significa que ese mes trabajaré solo una semana o 2 semanas, pues hago eso, no pido más proyectos. Prefiero vivir con la incertidumbre y con ese mes, pues no haber trabajado tanto y tener ese tiempo disponible que no
pedir trabajo y estar trabajando más de lo que necesito en realidad. Entonces, eso lo digo porque mis semanas pueden ser muy variables. Hay semanas en que hay un volumen de trabajo muy, 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 muy grande, entonces que igual, pues sí que me toca trabajar más horas de las que querría, pero luego lo compenso con otros momentos en que no hay tanto volumen de trabajo y lo aprovecho. No me pongo más trabajo del que me gustaría hacer. Si te agobias o pierdes foco, sobre todo en la parte más creativa de tu trabajo, que Hmm. está el típico síndrome del papel en blanco, Ujú. eh, ¿cómo tienes algún ritual, alguna manera de decir así yo me desbloqueo y así empiezo yo a ser Mm. creativa, empiezo a Ya, poder desarrollar el trabajo? Porque hablabas de que tú diferencias los dos espacios con dos sí, trabajos, ¿no? El sí, trabajo y el trabajo sí. creativo por otro El lado, que ¿no? el que me da de comer y el que no. Y el, exacto, y el que te gusta, ¿no? Sí. Pero al final el que te da de comer, Mm. estoy bastante seguro que también tiene una parte creativa, o sea, Sí, sí, que, claro. que no es el desarrollo de una novela, que es lo que a ti te puede apasionar en el Mm. momento en el que estás escribiendo una novela, pero que igualmente estás siendo creativa tú, pues Mm. creando textos sobre lo que sea, ¿no? Sí, sí. Si te bloqueas, ¿qué pasa? ¿Qué haces? A mí me va muy bien tener unas rutinas. Entonces, por ejemplo, pues al mediodía me gusta hacer ejercicio, en plan ejercicio intenso, pues una clase, eso de morir un poco. Entonces, esa es una de las rutinas que a mí me ayuda. Pues sí, sacar a pasear a los perros, dedicar quizá cuando te levantas un rato a la lectura. Es como, hay cosas que a mí me hacen sentirme más conectada conmigo misma y eso me ayuda a ser más creativa. Entonces, estas rutinas que me hacen bien, que en realidad no lo veo como una obligación, sino una cosa que realmente me sienta bien, a mí me ayuda a ser más creativa. Y una cosa que también me ayuda a ser más creativa es no darle demasiadas vueltas a la cabeza a la vida en general. Entonces, así cuando te pones a trabajar, pues como no tienes tanta basura mental y estás más concentrada. O sea, a veces todo este diálogo interno que tenemos que no, que estamos todo el día con pensamientos repetitivos, bla, 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 pues esto a veces como la mayoría es como innecesario. Entonces, eso, que una parte de mi creatividad es también intentar estar como presente y dedicar atención al cuerpo también y no estar solo en la cabeza. Entonces así cuando realmente necesito usar la cabeza, pues estoy ahí concentrada. ¿Practicas la meditación también? Bueno, no diría que la practico como eh, de forma tradicional, ¿no? De sentarme en un sitio y decir voy a meditar. Creo que más bien en casa lo llamamos como un poco vivir como un perrito feliz, ¿no? Que tú ves el perrito que está eh, tirado ahí en el suelo y está sin hacer nada, ¿no? No está meditando, está, pues, yo qué sé, contemplando viendo lo que pasa por ahí. Yo diría que hago eso. O sea, tengo momentos de, pues, estoy en el sofá y estoy mirando por la ventana y no estoy haciendo nada. No diría que estoy meditando, pero tampoco estoy pensando en nada, por lo tanto, supongo que estoy meditando. Pero quiero decir que no me pongo nunca con la esterilla, ¿no? En posición de meditación. Eso estaría bien que lo hiciese más, pero bueno, no lo hago. Y mi forma de meditar es esto, pues también saber perder el tiempo un poco y no ser, que no te agobie no ser siempre productivo, todo el rato ser productivo, eso creo que va muy bien para la creatividad también. Hablabas antes de hacer ejercicio, Mm. morir un poco, que lo has Sí. descrito así. ¿Te vas al gimnasio o tienes tú en tu casa un espacio para hacer Mm. ejercicio? Cerraron el gimnasio del pueblo, entonces pues me compré, sí, compré material y lo hago en casa. De hecho, em, tengo la lavadora y la secadora que me sirven para subir la barra cuando pesa demasiado y no puedo. Entonces, me ayuda. Es un gimnasio muy, muy casero. Entonces, eso, me sirvo de mi lavadora, de la secadora y del espacio que tengo en el garaje para hacer ejercicio. Y tengo que decir que creo que me he demostrado a mí misma que tengo mucha fuerza de voluntad, porque hacer eso en casa, cuando vas con alguien, es como mucho más fácil. Antes iba acompañada al gimnasio y es como que se me hacía mucho más fácil. Y ahora es como que, venga, va, baja.
Pero bueno, como me sienta bien, pues al final también no me cuesta tanto. ¿Consigues ir al gimnasio todo lo que quieres? Sí, a ver, algún día me lo salto, es decir, me gustaría hacer como, o sea, mi idea siempre es hacer cada día algo de ejercicio, aunque sea media hora y aunque sea light, tipo yoga, pero eso no me lo salto, o sea, cada día hago algo, porque es que si no, básicamente me pasa que luego no duermo bien, me despierto a la 1 y no me puedo volver a dormir hasta las 4, o sea, es realmente una cosa que es como muy necesaria y que lo tengo como muy detectado de que es muy necesario para mí, entonces lo hago porque sé que si no estoy mal. Por lo que hemos ido hablando, he entendido que tienes diferenciada la parte de lo que hago para poder vivir Ujú, a lo que hago porque a mí me gusta, ¿no? Y me mm, siento más realizado haciéndolo. Entiendo que también igualmente el trabajo que haces es un trabajo que haces con gusto, o sea, que no es un trabajo que se te hace duro y que no te gusta, sino mm. que todo el trabajo que tienes para el diario, realmente tú estás a gusto haciendo Sí, esto. sí, a mí, Si dime. pudieras dedicarte únicamente de la parte creativa, ¿lo Mm. harías? Si te diera económicamente suficiente. Disculpa la interrupción. Si te gusta este tipo de contenido y espero que estés aprendiendo un montón, que sepas que hemos entrevistado a 52 emprendedores de éxito. Este año he sacado un montón de aprendizajes y todo ello lo he transcrito y resumido y analizado en el libro Emprendedores de éxito. Tienes el enlace en las notas del programa. Dedicarme solo a escribir libros. Ujú. Sí, yo creo que sí, que lo haría. También no me gustaría que se convirtiese en una obligación escribir libros. Es decir, si creo que en general lo que no me gusta quizás es que algo sea obligatorio. Entonces, o sea, mi trabajo me gusta, me gusta que es muy sencillo, en el sentido de que, bueno, porque ahora ya, claro, ya lo tengo como, le tengo el truco pillado. Entonces, me gusta que es como, es un puzzle, es ir resolviendo una serie ir haciendo una serie de pasos y entonces, pese a que tiene este componente creativo, es sencillo. Sí que tienes que tener como la cabeza muy pendiente, porque ahora estoy gestionando, por ejemplo, 25 proyectos a la vez, entonces es como, vale, es como que mi cerebro está como cortadito a pedacitos y cada uno está allí. em, pero entonces lo que no me gustaría es que la parte literaria se acabase convirtiendo en una obligación, ¿no? Que yo tuviera que escribir un libro al año sí o sí y que si no hago eso no puedo vivir. Por lo tanto, me gusta tener esta parte de trabajo que me da de comer y que no es mi pasión máxima, como si lo es escribir ficción, porque no quiero pillarle manía o que sea una obligación. Bueno, lo que venía diciendo, que no me gustaría que escribir se convirtiese en una obligación. Por lo tanto, ya me gusta tener este trabajo que también tiene su componente creativo y que me gusta, y así pues lo otro sigue siendo pues creatividad y juego y diversión. ¿Tiendes a tener un plan vital sobre el que trazas una hoja de ruta y luego vas pues dando pasos? Mm, ¿O crees que vas improvisando más sobre lo que te mm, vas encontrando y aprovechando las oportunidades que van sucediéndose y a partir de ahí vas creando? mm. Pues mira, eh, hay una diferenciación entre escritores que me gusta mucho, se puede aplicar también a la vida, que dicen que están los escritores de brújula y los de mapa, ¿no? Los de mapa pues se hacen el esquema de todo lo que va a pasar en el libro, ¿no? En los capítulos, un poco la estructura. Y luego están los de brújula que van andando por ahí, se van y van decidiendo sobre la marcha qué hacer. Entonces, yo vivo como una escritora de brújula y también escribo como una escritora de brújula, es decir, pues voy andando y voy improvisando. O sea, hacerme un plan vital creo que no lo he hecho nunca más allá de los próximos 3 meses. Entonces, N- voy ¿No te, improvisando. no te preocupa el futuro? Es decir, en tu cabeza, cuando piensas, por Mm, ejemplo, en la economía personal, ya. ¿estás pensando en un futuro más lejano o estás pensando en el aquí y ahora y mientras tengas eso solucionado ya está? Sí, exacto. La verdad es que no pienso mucho en el futuro. Incluso, bueno, lo que pienso es, si yo qué sé, por ejemplo, ahora ya no trabajase para el diario Ara, porque por lo que fuese, pues bueno, pues ya me espabilaría y haría otra cosa.
pero lo decidiría cuando ya sea el momento. O sea, no soy muy previsora, ni pienso mucho en el futuro, ni a, ahora no me sale en castellano, bueno, un término muy largo. Entonces, eso, no planifico nada. ¿Crees que es algo indispensable para cualquier emprendedor de éxito, sea alguien que trabaje en una gran empresa o Mm, alguien que esté haciendo de freelance, el tener seguridad en sí mismo? Tal y como estás describiendo tú ahora, de que, mm, oye, pues si se acaba lo que tengo ahora, sí. tengo claro que me espabilaré de alguna otra forma. O sea, que no tienes miedo a la incertidumbre, ¿no? Bueno, vivo con ella. O sea, hay momentos en los que sí, sí, yo que sé, hay unos meses que realmente pues está más flojo el tema, pues dices, uy, a ver si va a ser esta la tónica, ¿no? Eh, entonces tienes que confiar un poco en que van a llegar proyectos y que vas a estar bien. Y lo de la confianza sí que creo que es súper importante. Muchas veces hay gente que dice, soy muy perfeccionista, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca he sido perfeccionista porque me da la sensación que el perfeccionismo en realidad es falta de confianza, ¿no? Tiene que ser perfecto y- pero es como un poco una insatisfacción permanente, ¿no? Porque la perfección no existe, entonces yo prefiero, o sea, cuando hago algo, lo hago lo mejor que sé y creo que como lo he hecho es suficiente. Es una forma tranquila de vivirlo, supongo, porque en el sentido de que crees que lo que has hecho es suficiente, entonces es confianza, ¿no? En que lo que has hecho está bien y no. A veces el perfeccionismo es como ir a buscar algo inalcanzable y que no, y que parece que no se acaba nunca. Entonces, yo creo que sí que la confianza es básica, básicamente por eso, pues para confiar que vas a salir adelante y también a la hora de hacer el trabajo, ¿no? Si tú estás seguro con lo que haces, normalmente pues la gente también confía en tu trabajo. Ujú. También seguramente, o sea, es consecuencia, ¿no? Al final tú tienes seguridad porque ya has visto previamente Mm, que ha sucedido en otras ocasiones que la gente está contenta o está de acuerdo con aquello que tú has hecho, ¿no? Vamos a hablar un poquito ya de la faceta escritora. ujú, Hace un momento nos explicabas que hay dos tipos de escritores, ¿no? El que utiliza mapa o el que utiliza brújula. Yo creo que también hay híbridos. Yo, por ejemplo, cuando he escrito, estructuro todo, pero luego empiezo a cambiarlo absolutamente todo y de la claro. estructura inicial a lo que se da de resultado no tiene nada Mm, que ver. Pero sí que es cierto que si no tengo esa estructura básica, mm. no tengo narices a desarrollar nada. Para ti, ¿cómo se escribe un libro? ¿Cómo Mm. empiezas con algo? Mm, yo cuando empiezo escribiendo un libro, tengo solo como una impresión de lo que quiero contar. A veces puede ser incluso una conversación que he tenido con alguien. De hecho, ahora mismo estoy escribiendo una novela, que es la primera para adultos. Es una novela erótica y surgió de una conversación con una amiga sobre cómo era el sexo que queríamos las mujeres. Entonces, a partir de esa idea ha nacido todo un libro. Y fue una conversación sencilla haciendo un café. Entonces, normalmente yo empiezo a escribir un libro con una idea sencilla de algo que quiero transmitir. Por ejemplo, cuando escribía novela de aventuras, quería un poco transmitir una idea, ¿no? Pero también, pues, provocar diversión y que la gente ame a los personajes que salen. Entonces, quiero provocar emoción cuando escribo y contar alguna cosa. Entonces, siempre empieza con la semilla de lo que quiero contar. Entonces, pues en un libro luego se empieza por la primera letra, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy importante la constancia cuando escribes un libro, ¿no? Si tiras solo de motivación, no vas a acabar nunca ningún libro, porque la motivación fluctúa mucho. Entonces, hay algún día que no te apetece, que preferirías estar haciendo otra cosa. Entonces, creo que es mejor tirar de constancia que de motivación, porque si vas tirando de constancia, habrá días que estás más motivada, pero y otros días menos, pero acabarás, pues, acabando el libro, ¿no? Terminando el proyecto. Entonces, yo intento ser constante en ese sentido, aunque algún día no me apetezca mucho, pues, aunque sea releer lo que has escrito. También si algún día no me apetece nada, pues no lo hago porque ya tengo visto también que a veces es inútil estar 3 horas delante de una página y que no salga nada.
y frustrarte. Al final también, una vez que tuve un bloqueo muy grande escribiendo durante la pandemia, eh, me di cuenta de que me pasaba porque había dejado de jugar un poco, o sea, lo veía como lo que decía antes, una obligación y entonces me bloqueé mucho hasta que volví a verlo como algo que hacía porque me divertía. Por lo tanto, eso, constancia, pero también hacerlo porque te apetece. Entonces, mi rutina es esta. En qué se traduce esta constancia? Una vez al día tú tienes unas horas bloqueadas cada día en las que vas a ponerte a escribir o como has dicho, releer Mm, aquello que has escrito para pillar el hilo y avanzar un mm. poquito. ¿Cómo funciona esto? Bueno, mi constancia es más bien que cada semana intento que al menos haya escrito un capítulo. Entonces no es tanto que tenga que dedicar un día, 2 días o 3 días, sino que si en un día he escrito un capítulo, que normalmente no pasa, tardo más de un día, pues me doy por satisfecha esa semana. Hay semanas que escribo más, hay semanas que escribo menos. También considero muy importante, me gusta mucho una cosa que explicaba Stephen King, que él decía que en su despacho tenía el escritorio en un rincón para tener claro que la escritura era secundaria y que lo importante era la vida. Entonces, me gusta también esa idea. Por lo tanto, creo que también me gusta estar centrada en vivir y que luego eso se traslade a la escritura, pero no que sea la escritura como lo principal. Entonces, por eso Hay, tampoco no dedico tantas horas a escribir en realidad. hay muchos escritores a los que he leído que cuentan que ellos tratan de escribir un mínimo de 1000 palabras al día, por Ujú, ejemplo, ¿no? Y es como, pase lo que pase, yo escribo 1000 palabras y me esfuerzo y tengo cada mañana, lo primero que hago es mm, escribir 1000 palabras. Yo la verdad que el segundo libro lo saqué así. De mm, cada mañana yo me ponía y mm. 1000 palabras y claro, lo saqué en un mes y medio, o sea, en un Ya, momento, claro. porque normalmente a la que pillas carrerillas, si tienes un entorno adaptado y tienes tu espacio, Mm, eh, en lugar de 1000 haces 2000 y en un momento tienes el libro mm. casi terminado, ¿no? Ya, Me ha supongo gustado que... esto que has dicho, pero entiendo que también es por tu manera de ser brújula, ¿no? De que Mm, vas haciendo según te nace mm, en lugar de tenerlo mucho más estructurado. sí. Pero me veo yo en tu situación y yo no sería capaz, porque sé que en esa semana y luego ya, chao, ¿sabes? O sea, si no tengo esa motivación o esa pequeña obligación de Ya. cada día ponerme, me Mm. cuesta muchísimo. Mm, qué curioso, porque yo no podría hacer lo que tú dices. Esto de ponerme como objetivo 1000 palabras, a mí me pasaría que estaría como más pendiente del objetivo que no de disfrutar del proceso, ¿sabes? Entonces, a mí me costaría muchísimo y es que aparte soy muy lenta, ¿eh? O sea, yo escribir 1000 palabras, ah, o sea, en un día nunca escribo 1000 palabras, soy muy lenta. Bueno, no sé, escribo muy despacio. ¿Escribes en el ordenador normalmente o escribes a Sí, mano primero? sí, escribo en el ordenador y tengo el móvil lleno de notas, de cosas que a veces es una mierda, ¿no? A veces te despiertas de madrugada y dices, mierda, tengo que apuntar esto. Y estás ahí con la pantalla del móvil, pero sí, tengo Sí. ese ordenador siempre y notas en el móvil. Yo de eso he pasado de todo, desde el móvil, pero me Mm, pasa eso, que a medianoche no quiero ver la luz fuerte en tal, entonces ya. me putea a tener una libretita a la que iba haciendo garabatos también, o a mandarme notas de voz a mí mismo, o en la grabadora del móvil, pero luego se me pierde todo, porque al final tienes de todo por todos lados, ¿no? Debo decir también que el último libro que he escrito lo escribí a mano primero, en una Ujú, libreta, y fue terrible. O sea, sí. fue muy guay a la hora de desarrollarlo, fue una libreta pues como esta que tengo por aquí, Ujú. pero claro, tenía muchísimas anotaciones, lo escribí entero, eran 30 capítulos, y luego lo estaba transcribiendo en el ordenador, y claro, he viajado con esa libreta por el mundo durante 2 años diciendo, como pierda esto, claro, Ya, es ya. mi bien más preciado, ¿no? Y al final Mm. me daba un miedo terrible el que pasara. Y aparte es como que con el ordenador yo tengo la sensación de que puedes ir más al ritmo de tus pensamientos, ¿no? No sé si que pueden salir cosas Sí. interesantes, ¿eh? A la vez, si lo haces así con la libreta como tú dices, igual te da más tiempo de reflexionar, ¿no? Porque como es más lento el proceso, no sé si has notado tú alguna diferencia en escribir. Sí, de hecho me pasa eso mismo. Cuando, por ejemplo, antes estaba preparando la entrevista esta que estamos haciendo y he empezado a mano y rápidamente me he ido al ordenador y he avanzado muchísimo más rápido de Ya. lo que iría a mano, ¿no? Además que te permite continuamente pues tachar sin tener que tachar.
Quiero probar en algún momento, no sé si tú lo has probado, hay unas tablets que se puede Mm, escribir y que te la pasan a ordenador. O sea, tú vas ya, escribiendo, sí ¿no? lo he Como visto. No no lo he has, no has probado. probado, ¿no No. te causa mucha curiosidad? Bueno, seguramente si lo probase, a veces es de esas cosas que dices, ¡buah, cómo no he usado esto antes!, ¿no? Pero bueno, de momento voy haciendo con las notas del móvil y el ordenador. Si lo Aprovecho pruebas, porque pues. ya te lo diré. Tengo una pregunta recurrente que va a colación de esto, que es si tienes alguna compra reciente de menos de 100 euros, de algún Ujú, aparato o algo, que recomendarías encarecidamente a la gente. mm. A ver, es muy típico, supongo, la lucecita esta que se engancha en el libro, estas lucecitas pequeñas. A mí me encanta esta lucecita porque si duermes con alguien, pues ese alguien puede estar durmiendo y tú puedes estar leyendo sin molestar. Y además que es eso, una luz agradable. Y diría que eso es algo que he comprado que me ha gustado mucho y que debería haberme comprado antes. Pues me ha gustado mucho. Yo utilizo Kindle, Mm, utilizo ebooks, que al final pues también te suplen sí, esto. sí, Kindle también No lo uso. lo usas, ¿no? También, Mm, sí. mucho, sí, sí. Al final, yo sobre todo, pues viviendo, viajando, no Mm, puedo viajar con libros. Lo he hecho muchos años y era como, a ver, la mitad de la mochila, el peso son libros, no tiene sentido alguno, ¿no? no, ya, ya. Selena, tú publicaste un libro. Ujú, Recuerdo además, fue muy curioso porque el día que yo publiqué pues, mi primer libro, que tengo aquí arriba, recuerdo muy bien ese momento, fui a casa del amigo que tenemos en común y con donde mm. nos hemos encontrado más y lo conté y justo tú ese día estabas publicando también el libro. Sí, es que Y- aparte no nos lo habíamos dicho No, mutuamente, pero ese día yo había quedado, ¿no? Para celebrar que publicábamos. Entonces, de hecho, creo que tú traías una sidra, ¿no? me suena que sí, trajiste creo que sí, que alguna había cosa de traído... celebración. Fue muy, Entonces, muy sí, curioso de, sí, ostras, sí, ¿en serio? juntamos las celebraciones. Mm, Me di cuenta que el tuyo era el de verdad, mm. porque tu libro es un señor libro y el Porque mío, es un pues bueno, tocho. era un ensayo que Lo tengo estaba, por que estaba aquí yo haciendo. también. ¿Lo tienes por ahí arriba? Eh, luego, esto fue, si no recuerdo mal, en el 2019, Ujú. puede ser, que fue... ¿No fue 2020? Vale, porque quizá tardó un tiempo en salir y quizá Puede era ser, sí. como que Era sabía que como se iba que a ya tenías el publicar, sí. contrato hecho y demás, Vale, exacto. vale. Porque yo recuerdo, yo lo terminé en enero del 2019, entonces por esa fecha tendría que Es ser. verdad, sí, sí. Y luego tú cosechaste un montón de éxitos con este libro. O sea, ¿cómo es ese proceso? Tú terminaste de escribir el libro y yo, por Mm. ejemplo, me lo autopubliqué, pero tú directamente tenías un contrato con una editorial. Cuéntame un poquito cómo Bueno, de funcionó hecho todo el proceso. el contrato surgió a través de un premio, que es el Premio Carlemany, al fomento de la lectura, que es un premio muy guay porque hay un primer jurado profesional que escoge tres libros finalistas y luego el jurado definitivo son un grupo de adolescentes de 14 a 16 años. Entonces son ellos los que deciden cuál es el libro que les gusta más. Entonces, este premio me gusta mucho porque es directamente el público, ¿no? Que decide, este es el libro que nos gusta. A la vez este me daba un poco de miedo porque Misteris de la Boira es un poco oscuro y aunque es para jóvenes puede ser para adultos y a veces quizá los jóvenes pues les puede costar más. Y entonces me daba miedo que fuese demasiado oscuro o demasiado complicado algunas cosas para jóvenes. Entonces, pues que los cogiesen adolescentes, la verdad es que me hizo mucha ilusión. Y fue así como firmé el contrato ya vinculado al premio. O sea, tú primero escribiste el libro, lo editas, no lo editas. O Mm, sea, ¿cómo lo haces para que alguien no pases por un revisor de texto? ¿Cómo funcionó el proceso? La verdad es que con esto tuve muchísima suerte, que fue, pedí mucha ayuda, o sea, como yo trabajaba en el periódico, pues pedí ayuda, por favor, pasadme los contactos de editores para que se lean al menos para que se leyeran el manuscrito, porque si no es muy difícil que alguien se lea un manuscrito, es que es muy complicado, o sea, los editores reciben 50.000 cosas, entonces es verdad que lamentablemente es difícil ser leído, a no ser que alguien diga, oye, léete esto. Entonces, esto, claro, luego puede ser que lo que se lean
sea una basura y no lo publiquen, obviamente, pero que ya alguien te ayude a que eso se lo lean, eso si lo que has escrito está mínimamente bien, pues es una gran ayuda. Entonces yo lo envié bueno, a todas las principales editoriales. em, Me contestaron de diversas y como me había presentado al premio, pues me esperé al premio y como el premio salió bien, pues entonces firmé con la editorial que es Columna, que es la que edita este premio. Aparte de este premio, ¿te habías presentado a otros en No, paralelo? ¿Es no, algo que hice se este puede porque, hacer o no? no, bueno, según las bases de este premio, no podías presentarte a otros. Entonces, pues probé con este porque eso era un jurado adolescente, estaba eso pensado para novela juvenil, entonces por eso escogí el premio Carlemagne porque viene con un muy buen sello que es Columna, que es del grupo Planeta, entonces pues realmente fue entrar con muy buen pie porque también pues ya me dijeron pues que podíamos hacer la segunda parte, o sea, la continuación de Mysteries y que si yo quería hacer carrera literaria, pues que podíamos ir, eh, que era una maratón, claro, pero que si a mí me interesaba, pues que les gustaba mi estilo y que podíamos ir haciendo camino juntos con mi editora, que es Gloria Basc. ¿Y cómo funciona eso? Es decir, el proceso, vale, tú has ganado el premio, te Mm, dicen, oye, si quieres, entiendo que ya está, que ya es como claro, es el premio, pues publicamos, ¿no? sí, sí, Y que tú ahí ni se te pasa la cabeza decir que no, no, porque es una muy buena oportunidad, ¿no? sí, sí. Y dices, pues venga, vamos ahí y buscamos a ver Mm. Entonces empieza el cómo proceso promocionamos de... el Sí, libro, o sea, ¿qué es lo que sucede ahí? claro, primero empieza el proceso de edición. Mi editora pues se leyó el libro y me sugirió algunas mejoras. Por ejemplo, recorta esta parte. No te dicen nunca cómo hacerlo. Solo te dicen, por ejemplo, esta relación entre los dos personajes, hazla más profunda. Luego tú te tienes que apañar de, vale, a ver, ¿cómo lo hago? Entonces, mi editora, hubo como tres o cuatro cosas que me dijo, esta parte recórtala, estos personajes que se vean más unidos y entonces esto tuve como unos meses para hacerlo, luego ya se pasa a corregir y preparan la portada y ya la publicación. Pero siempre está como este proceso de edición que la verdad es que es un privilegio, creo, porque es como tienes una segunda mirada sobre el libro, sobre todo en la segunda parte que escribí, incluso me prepararon un informe con posibles mejoras, que son, es decir, no te dicen cómo hacerlo, pero sí que eso te dicen, esta parte no se entiende, esta parte es demasiado larga. Entonces esto te ayuda muchísimo porque es una visión externa que te ayuda a mejorar el resultado final y la verdad es que es un privilegio. Es una de las cosas buenas de estar con una editorial. Luego pues tiene otras cosas que no tiene la autoedición, ¿no? Que eres más independiente, que probablemente económicamente la autoedición es mucho mejor. Pero bueno, pues cada cual tiene sus cosas, ¿no? Supongo. Entiendo entonces que de la primera versión que leyeron aquellos adolescentes que eran el jurado de Premio Ujú. Carlemany a la edición final o sea, Sí, hay un es cambio grande diferente. Sí, sí, de de lo que hecho, es el sí. libro. Mm. Sí. De hecho, por ejemplo, una de las cosas, eh, no, pero claro, sí, sí. La protagonista, por ejemplo, tenía poca personalidad. Entonces, eso fue algo que se añadió luego. Por lo tanto, esos tres jóvenes creo que eran del jurado, si se vuelven a leer el libro, pues verán alguna mejora. Qué guay. No es algo, sobre todo además, a ver, es un libro que es grande, o sea, estamos Mm, hablando de más de 500 páginas, ¿no? sí. Tiene tu Mm, novela. ¿No te puede llegar a abrumar el proceso de revisión? O sea, alguien que se ha revisado y que ha apuntado mm. a saber, porque claro, en 500 páginas puedes apuntar muchísimas anotaciones y que te lo devuelvan y digas, yo ya estoy en mi cabeza en el siguiente libro, no Mm. estoy ahora ya en este, ¿no? Odio el proceso de revisión. Es una tortura. Es como... mm, no tiene tanto de creatividad como de hormiguita, ¿no? De ir puliendo y de ir mejorando. Y es como un poco a veces hacer un puzzle, ¿no? Tocas una pieza y entonces no te encaja, lo mueves y no te encaja esta parte. Es bastante un rompecabezas.
Entonces es una parte que me cuesta mucho porque es la parte más de mapa en realidad, ¿no? De ser, de tener toda la estructura en la cabeza, de organizarte un poco. Y es un proceso que me cuesta mucho porque, o sea, me cuesta físicamente, es difícil, pero es muy necesario y creo que al final pues queda mucho mejor. Claro. Mm, Sí, sí, totalmente. Yo es algo que reconozco que no he hecho con mis libros por lo mismo, ¿eh? O sea, porque se me parece una tortura y yo ya cuando termino es como, chao, ya está. Como mucho, pues corrección de estilo ortotipográfica, mm, pero a correr, ¿no? Y mm, estás ya con otra historia. ¿Se puede vivir de un libro, Selena? Entiendo que tú mm, del tuyo todavía no vives, yo pero ¿crees que se puede vivir de un libro? A ver, si eres J.K. Rowling, clarísimamente sí, ¿no? Porque em, supongo que sí, si tienes un gran hit, se puede vivir. Aquí en Cataluña es difícil, también yo escribo en catalán, entonces em, el número de lectores a los cuales puedo llegar es muy limitado. O sea, en Cataluña un bestseller es igual a veces son 3.000 ejemplares vendidos. Entonces, hay muy pocos lectores en catalán y es muy difícil probablemente, o sea, prácticamente imposible probablemente vivir de escribir un libro en catalán. La mayoría de escritores que escriben en catalán también son periodistas y combinan un poco las dos cosas. Obviamente también pues, los que tienen ya más carrera seguramente sí que pueden vivir solo de escribir y es más complementaria a la parte del periodismo. Pero en catalán es complicado. Aún así, yo de momento voy a seguir escribiendo en catalán porque mm, me gusta escribir en mi lengua y me gusta que no muera y por lo tanto también hay una parte de activismo. Aunque pierda lectores, bueno, quiero cuidar un poco mi lengua materna. Me parece muy buena idea y al final si no escribimos nosotros en catalán no Hmm, lo va a hacer nadie, ¿no? Al hmm, final somos nosotros y en esto me tengo que aplicar porque yo escribo en castellano y al final mi audiencia, la mayoría es en castellano claro. y he traducido algunos libros en catalán y todavía no lo he publicado, debo confesar. ¿Es tu intención la de terminar siendo una persona que vive de sus libros? ¿O estás muy cómoda en la situación en la que estás ahora? ¿Piensas que es algo temporal? Hmm. La verdad es que no me lo planteo mucho, es decir, estoy muy bien como estoy, entonces si algún día me dedico solo a escribir libros, fantástico. Si eso significa que pues, puedo tener tiempo para vivir y hacer otras cosas. Pero bueno, la verdad es que no me lo planteo mucho. Estoy bien así, ojalá como estoy me dure mucho tiempo y si en algún momento hay que cambiar, pues nos adaptaremos y espero que estemos bien también. Pero bueno, que no me lo planteo, ya se verá. Como escritora de ficción, Ujú. supongo que es más difícil, pero ahora que ya te has puesto más en novelas más actuales, ¿tiendes a provocar situaciones sociales que te inspiren en tus libros? Es decir, conocer gente constantemente. Ahora, evidentemente, estamos hablando de que estás escribiendo una novela erótica. No Ujú, me refiero a eso, sino a ir a fomentar charlas, a conocer gente mm, curiosa, a hacer ese trabajo de investigación constantemente de, ostras, tú me pareces alguien muy interesante, ¿te importaría hacer un café? mm. ¿Lo haces de manera activa? Yo a veces hago cosas solo por la historia. Entonces, la verdad es que sí. Am, Mis amigas se ríen mucho de esto porque a veces quedo con gente con quien ya sé que no va a ir a ninguna parte, pero es que digo, "Buah, es que es un personaje. Es un personaje, entonces eh, da igual, tengo que vivirlo por la historia, aunque sea un desastre y aunque no vaya conmigo. Entonces, vivo algunas cosas que las vivo por la historia y luego sí que mis amigos y amigas saben que cualquier cosa que digan puede ser utilizada en una novela y de hecho algunos incluso intentan propiciarlo, ¿sabes? Eh, Dejando ahí una frase ahí muy bien pensada. Entonces, sobre todo, claro, con Misterios de la Boira, que era aventura y fantasía, no pasaba tanto, pero con la novela actual
realmente hay muchas partes que son conversaciones, sobre todo con mis amigas, porque como es una novela eh, donde hay mucha presencia femenina, creo que hay un chico solo y es asexual. Entonces, eso tiene mucha presencia femenina y entonces hay conversaciones que he tenido con mis amigas y con la gente más íntima, digamos. Entonces, ¿Has, sí, todo lo has, que se diga puede ser utilizado en tu contra. has llegado a quedar con gente con una libreta directamente? Decir, oye, vamos a hablar, pero yo voy a estar tomando apuntes o con una grabadora y demás. Mm, A ver, no he quedado con libreta, pero sí que cuando ha pasado esto yo le he dicho a la persona, oye, me parece que puede ser un personaje de libro, que lo sepas, que te voy a robar este rasgo de tu personalidad o directamente, ay, esta frase me ha gustado, te la voy a robar. Al menos lo digo, o sea, no voy con la libreta ni voy con esa, bueno, tomando apuntes, pero siempre aviso al menos de que voy a robar. No sé qué escritor decía que los escritores en realidad somos urracas que vamos robando aquí y allá. Entonces es bastante verdad. Mm, Creo que, bueno, yo se lo escuchaba a Arturo Pérez Reverte, que básicamente decía esto, que iba cogiendo pues muchos pedazos de mm, vidas externas, ¿no? Y sobre eso creas una historia. sí. La verdad que también es una manera muy chula de vivir más vidas, ¿no? Y de poder indagar en Mm, vidas de terceros. ¿No te has sí. planteado también abrir un podcast o algo de entrevistas que Mm, te dé la oportunidad también a explorar y acceder a personas que a lo mejor son más inaccesibles si no? mm. De hecho, esto lo he estado durante mucho tiempo en mi trabajo de periodista, esto lo he estado haciendo. De hecho, esto me parece muy interesante esto que has dicho de vivir más vidas, porque durante mucho tiempo ha sido como mi motivación para hacer muchas cosas, tanto leer, ¿no? Que es como vivir muchas vidas, Ujú. escribir también es vivir muchas vidas, ser periodista también, porque, como has dicho, accedes a personas a quienes normalmente no accederías y te empapas un poco de su vida. En Misterios de la Boira, por ejemplo, hay un personaje que es una persona a quien entrevisté, que me hablaba sobre papiroflexia y se convirtió en un personaje muy importante del libro. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con esta aproximación de todas esas cosas, ¿no? que te hacen vivir muchas vidas y la verdad es que lo vivo así también. Y en Sí. cuanto a esto de un podcast, yo en el periódico hago una sección de entrevistas de amor y entonces es muy guay porque hablo con gente a quien se la conoce por su profesión, ¿no? Desde actores, escritores, y hablo sobre su vida íntima y sobre sus historias de amor. Entonces, es una sección que me gusta mucho porque siempre hablamos de trabajo y parece que a veces y no hablamos de amor o de intimidad. Y es otra cara, ¿no? Es otra cara incluso es otra historia de la cultura catalana, porque es, ¿no? Las historias de amor de estas personas. Y entonces nunca me lo he planteado como podcast o en formato que no sea escrito, porque como es donde me siento más cómoda. Pero bueno, sí que con mis amigas alguna vez hemos, pero es que como todo el mundo hace podcast, pues no vamos a hacer otro podcast de tres amigas, ¿sabes? Pero bueno, sí que nos lo habíamos planteado alguna vez. Además, como tenemos así perfiles un poco diferentes, pues lo habíamos pensado, la verdad. De momento no lo estamos haciendo. Bueno, cuando lo hagas me avisas y actualizaremos aquí en las notas del programa, pondremos los enlaces. También para todos los oyentes aquí vais a tener también enlaces al perfil de Selena y a sus libros. Eh, para terminar la entrevista, quería cerrar con dos preguntas. La primera es si tienes identificado qué es aquello que te produce tranquilidad o paz mental y que si no tuvieras necesitarías sí o sí recuperar en tu vida. Pues mira, es una cosa que me he dado cuenta hace poco y es pasar bastante tiempo sola, porque o sea, estar conectada conmigo misma. Me he dado cuenta, a mí me gusta, o sea, una de las cosas que más me gusta es estar con la gente a quien quiero. Entonces, pues paso mucho tiempo con las personas a quienes quiero y haciendo muchos planes. Y justamente me pasó a principios de verano que tuve ansiedad social porque me pasé de planes, me pasé de estar con gente, nunca estaba sola y estuve unos meses que fue complicado, la verdad, porque es que me producía ansiedad estar en grupos grandes y estar con mucha gente y me di cuenta de que era porque no había estado pasando tiempo conmigo misma. Entonces, eso es una cosa que este verano me he dado cuenta de que
si no paso tiempo conmigo misma, me desconecto y entonces es una cosa que tengo que buscar activamente momentos para estar sola y para estar leyendo, escribiendo tranquila e incluso no haciendo nada, ¿eh? Pero los momentos de soledad ahora los protejo como, bueno, pues como un castillo. Entonces, eso es algo que a veces he perdido y que es muy importante para mí que esté y me hace sentir en paz, poder estar bien, porque me lo paso muy bien yo sola, entonces es como estoy bien en mi compañía y eso no me gustaría perderlo. La otra que te quería preguntar y que para mí, siendo tu escritora, pues es de obligación, es ¿qué libros te han influenciado o has regalado más y por Mm, qué? buah. ¿Tienes 3 horas? No. Dime Eh, los vale, tres libros, aquellos tres. pues hay uno que es La vieja sirena de San Pedro. Nunca sé si es José Luis San Pedro. Creo que sí. A ver, sí. Pues uno de ellos es La vieja sirena de José Luis San Pedro, que a mí me impactó muchísimo porque me enseñó a amar diferente. Bueno, yo era una cosa que ya sentía, que puedes amar a más de una persona y vivir así. Entonces es un libro sobre una sirena que se enamora de 2 personas. Entonces, uno de los mensajes del libro es que no basta un amor para conocer el amor, es una de las frases que dice, y es un poco como lo de vivir muchas vidas, ¿no? Pues vivir muchas vidas en una también puede ser amar a muchas personas, ¿no? Entonces, este libro me marcó mucho y siempre lo recomiendo. Luego también recomiendo mucho Momo de Michael Ende porque fue el que me hizo dejar el trabajo. Entonces, cuando alguien está dudando, porque ahora además es una cosa que pasa mucho, ¿no? Al menos en mi entorno, mucha gente se plantea dejar el trabajo y tener una vida alternativa. Entonces, pues es un libro que siempre recomiendo. Y el tercero, recomiendo mucho, regalo mucho los poemas de Gloria Fuertes, que normalmente es conocida por sus poemas infantiles. Yo cuando era pequeña la leía mucho, eran poemas de animales. Entonces fue hace unos años que descubrí su poesía para adultos y me gusta muchísimo porque es una poesía muy sencilla, como muy directa y cero pretenciosa y habla sobre vivir, sobre vivir y existir y entonces me gusta muchísimo y estos son más o menos los tres que regalo más o que recomiendo más. Me ha gustado mucho. Había el de La Serena, por ejemplo, no lo conocía. Luego le echaré un vistazo. Eh, por último, y para cerrar la entrevista, si tuvieras una pancarta muy visible que todo el mundo pueda ver, que puedas escribir tú lo que quieras en ella, ¿qué mensaje pondrías en ella? Yo creo que mi mensaje siempre es sí a todo. Entonces, esa sería mi pancarta, creo. Luego me buscaría muchos problemas, probablemente. Pero bueno, mi pancarta por la vida normalmente, que es la que llevo ya, aunque no la lleve físicamente, es poner sí a todo. Muchísimas gracias, Elena. Me ha gustado mucho también este final. Y bueno, ha sido un placer compartir esta horita contigo y que nos cuentes cómo vives la vida y cómo la ves. Muy Así bien, que nada, espero que hayas estado a gusto también. claro, por supuesto, siempre. Ya sabes que me gusta mucho hablar contigo. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Chao. Espero que hayas podido disfrutar de esta entrevista. Ya sabes que nos ayudas un montón dándole like, suscribir o 5 estrellas allá donde estés escuchando o viendo esto. Si te interesa este tipo de contenido, que sepas que en exitoemprendedores.com estamos trabajando constantemente para generar más contenido como este y además hemos transcrito y estamos vendiendo el libro Éxito Emprendedores, donde hemos analizado todas las entrevistas que hemos hecho y sacamos las mejores conclusiones fáciles para que tú puedas aprender de ellas.